Se va a desarrollar esta tarde en el edificio inteligente del Peñón el primer foro de la ciudad inteligente de Alhaurín de la Torre. Estamos con Manuel López, que es un poco el encargado de la planificación estratégica del plan. ¿Qué nos puede decir de este primer foro, Manuel? Bueno, ya en los meses anteriores habíamos trabajado lo que era la estrategia de desarrollo para solicitar fondos europeos, que todavía, por cierto, está por decidir. Y con esto lo que inauguramos, con este primer foro lo que inauguramos es el trabajo que se ha desarrollado también en cuanto a lo que es la aprobación tanto del reglamento de participación ciudadana como del plan estratégico municipal. El plan estratégico Alhaurín de la Torre 2015-2020, después se va a ampliar evidentemente, y lo que vamos a hacer con estos foros es reflexionar sobre ese plan estratégico municipal y quién mejor que sean expertos que a nivel nacional, a nivel andaluz también y a nivel provincial están trabajando ya este tipo de planes estratégicos en sus respectivas ciudades. Y para este primer foro contamos con Oriol Estela. Oriol Estela es el director que ha trabajado en lo que es el plan estratégico de la ciudad de Barcelona y de su área metropolitana, ha estado muchos años trabajando en Diputación de Barcelona. Y también Rafael Merinero. Rafael Merinero es uno de los, yo diría que uno de los pioneros en cuanto a los estudios de planificación estratégica en Andalucía. Él es profesor en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y lo hemos traído hoy aquí a Alhaurín de la Torre porque ha sido el director y sigue siendo todavía un poco el supervisor del plan estratégico de Lucena, de Córdoba. Una ciudad que se puede comparar a Alhaurín de la Torre, casi como el número de habitantes, aunque tiene un poco más, pero bueno, es un referente también desde hace años ya trabajando en la planificación estratégica. Este mismo foro, que es el primero, lo vamos a repetir en meses sucesivos, es decir, vamos a contar con esas personas que digo que nos pueden ilustrar por dónde van las ciudades hoy en día, no solamente aquí en Andalucía, sino también a nivel nacional. Y yo creo que es una oportunidad muy buena para los colectivos locales, para que vayan conociendo qué es un plan estratégico, para que vayan conociendo a través del reglamento de participación ciudadana, a través de los consejos sectoriales, que lo trabajaremos también más adelante, una vez ya que pase el verano. Y en esa línea yo creo que vamos a trabajar porque es importante, las ciudades hoy en día y lo podemos ver, el documento está expuesto en la página web del ayuntamiento, el plan estratégico. Yo invito a las personas que lo lean, que lo estudien y que, por supuesto, lo más importante es que hagan aportaciones. Es decir, en los últimos días estamos recibiendo muchas aportaciones de vecinos porque es un documento vivo que vamos a ir revisando continuamente y lo vamos a ir perfeccionando, lo vamos a ir mejorando hacia dónde tiene que ir Alhaurín de la Torre pues, en los próximos años. Independientemente del foro Manuel López, ¿cómo ve a Alhaurín de la Torre dentro de 10 años, por ejemplo? Veo a Alhaurín de la Torre, como yo digo, separó lo que era el boom urbanístico. Yo creo que eso ha servido también un poco para reflexionar en las ciudades hacia dónde se quiere ir, ¿no? Es decir, Alhaurín de la Torre tiene un potencial enorme, nada más que por la situación en la que se encuentra. Está en un eje universidad, lo que es el aeropuerto, lo que es también el parque tecnológico. Es decir, el litoral, estamos en una situación yo creo que envidiable, estratégica para que Alhaurín en los próximos años crezca de una manera también buscando la sostenibilidad y buscando también un crecimiento, buscando riqueza y que haya trabajo para los vecinos de Alhaurín de la Torre. Y yo creo que el proyecto que puede ser discutido y podemos analizarlo desde muchos puntos de vista, pero el proyecto de la ciudad aeroportuaria es un proyecto que tiene que salir, tarde o temprano tiene que salir, y yo creo que va a ser un acicate muy bueno para que Alhaurín de la Torre pegue otro empuje más, pero de una forma ordenada, ¿no? Pegue un empuje en los próximos años. Y un potencial que tenemos ahí y yo creo que lo vamos a disfrutar todos los alhaurinos dentro de X años. Manuel López, muchas gracias. Ahora vamos a ver la conferencia, a ver qué nos dicen los ponentes. Gracias. La planificación estratégica y su importancia que tiene para las ciudades, ¿no? Y para nuestra sociedad, ¿no? Es decir, no se podría entender el desarrollo armónico que se ha producido, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona o en una ciudad como Madrid, si no se hubieran hecho primero el correspondiente diagnóstico de cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de una gran ciudad, ¿no? y de una área metropolitana, ¿no? Hoy tenemos aquí a dos expertos, uno que es nuestro amigo Oriol Estela, que viene de Barcelona, aunque está siempre viajando de San Sebastián, allí para acá, y es
un experto en lo que es la planificación estratégica, y nos viene con la gran experiencia del modelo de Barcelona. Bueno, como todos lo estábamos comentando antes, yo la apreciación que siempre he tenido de Barcelona es que ha sido la punta de lanza, pues por ejemplo, en lo que es la innovación, en lo que es el deporte, en lo que es el desarrollo económico, lo que es el desarrollo armónico de lo que son las infraestructuras, junto con el tema del urbanismo, la época de Maragall. En fin, Barcelona era una punta de lanza a nivel de todo el país. Y bueno, han ido cambiando las cosas de forma que otras grandes ciudades han ido también tomando mucho protagonismo. De todas maneras, Barcelona es una maravilla. Hace poco estuve allí en Barcelona, el aeropuerto ha mejorado muchísimo, que era también una de las cosas que había que mejorar. Y lógicamente muchos preguntaréis esto por eso os doy las gracias por venir a este primer foro que vamos a celebrar aquí en Alaurín de la Torre, sobre la importancia que tiene, pues, la estrategia dentro de lo que es el desarrollo económico, medioambiental, cultural y social que representa una ciudad. Gracias por la invitación y por asistir esta tarde aquí. La verdad es que cuando me invitaron y dije que iba a venir una tarde de julio a Málaga, a Alaurín, a hablar de planificación estratégica, me dijeron que estaba de cachondeo, que yo lo que venía aquí era a la playa o algo, pero cuando vuelva y diga que había 80 personas todavía creerán más que el mundo se ha vuelto loco. ¿Qué hacen 80 personas en Málaga en julio por la tarde hablando de planificación estratégica? Bueno, pues esto es señal de que la cosa funciona y estoy muy contento de tener esta oportunidad de explicar algo que vamos a hacer un poco también cambio de tornas con Rafael, porque él es profesor universitario y ha escrito libros sobre planificación estratégica, etcétera. Yo no. Lo he trabajado desde la Diputación de Barcelona en primera instancia y desde hace un mes y medio desde el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, pero creo que yo voy a dar la ponencia más de teoría, ¿no? Y más del modelo y del marco, y él va a explicar el caso de Lucena, la aplicación en el caso de Lucena. O sea que vamos a cambiar un poco los papeles. El título que le hemos puesto, que propusieron para la ponencia, es la planificación estratégica local, una garantía para el desarrollo social económico, y voy a hablar de estas dos cosas, ¿no? De la planificación estratégica y del desarrollo social y económico, que al final yo creo que es lo que nos interesa a todos conseguir en nuestros territorios, ¿no? Cómo el instrumento que es la planificación estratégica nos ayuda a conseguir un fin, que es el del desarrollo económico. Para ello tenemos que partir de la idea y de la constatación y de la creencia que desde lo local, desde los municipios, desde las ciudades, desde los pueblos, desde el territorio, se puede hacer algo por el desarrollo, se pueden cambiar las cosas, ¿no? Estamos viviendo, ¿no? Esperemos que la salida ya por fin, pero durante muchos años hemos estado viviendo esta crisis económica y financiera global, y que achacamos, ¿no? Procesos globales, ¿no? Que si las hipotecas subprime en Estados Unidos, que si los mercados financieros, de que esto nos ha afectado, como si desde el territorio lo que se ha hecho ha sido sufrir los impactos, ¿no? Solo, y que no se puede hacer nada, ¿no? Estas típicas imágenes, ¿no? De los chistes del Forge, ¿sabes? De los señores esos de negro, ¿no? Que están oscuras, que están maquinando, ¿no? La economía mundial, ¿no? Que una parte de la economía funciona así, pero que en realidad no nos damos cuenta de que la economía la hacemos nosotros cada día. La hacemos nosotros con nuestras decisiones de consumo, con nuestras decisiones a qué dedicamos el tiempo, de donde ponemos nuestros esfuerzos, ¿no? En formarnos y en estudiar para trabajar de qué, etc. Y por tanto, que desde lo local, desde la acción nuestra de cada uno de nosotros, y como comunidad, como municipio, como área metropolitana, como lo que sea, como territorio, podemos cambiar las cosas. ¿Qué es lo que nos ha pasado con la crisis? Que incluso aquellos que tenían un plan estratégico, o que teníamos, lo hemos tenido que revisar, ¿vale? No teníamos un plan B. Nos ha fallado el plan A, creemos, ¿no? Decimos que ha sido por circunstancias de fuera, los mercados y tal, pero al final nos ha afectado en el territorio y ese plan no ha funcionado, y nos hemos puesto todos a revisar los planes, ¿no? En el caso de Barcelona había un plan
para el año 2020, ¿no? Que se hizo pues, en el año 2006-2007 para el año 2020 y ya se tuvo que poner a revisar, ¿no? Pues hace unos años, ¿no? Porque por la crisis que no la preveíamos, que no la habíamos incorporado, no la habíamos previsto, nos ha afectado. Entonces, no tenemos planes B. Yo siempre digo, cuando hacemos un plan estratégico tenemos que hacer el plan A y el plan B, ¿no? Por si sale lo que ponemos en el primero y lo que ponemos en el segundo. Y cuando te encuentras que no tienes un plan B y por tanto que no tienes un plan, eso, los municipios o los territorios donde ya no tenían un plan estratégico, ya directamente les ha pasado que se han encontrado que no sabían qué hacer. Y cuando no sabes qué hacer, cuando tú no tienes idea de cómo actuar, de cómo intervenir en una situación, no lo tienes planificado, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tienes que adaptarte a lo que te venga, ¿no? Y aceptar, cuando hablamos en términos de desarrollo económico, aceptar lo que te ofrezcan, ¿no? Porque tu situación, digamos, es que no sabes qué hacer y necesitas que venga esa ayuda, ¿no? Esa solución que venga de fuera, ¿no? Y eso es lo que ha dado circunstancias como esta. Unos proyectos que vienen de fuera del territorio, que pueden tener porque bueno, fue famoso en su momento y tiene unas determinadas características, pero en cualquier caso, la idea que hay detrás de esto es, al final no se discutía sobre, cuando se hablaba de Eurovegas, pero insisto, como cualquier otro proyecto que pudiera venir a un territorio que viene de fuera, no se discutía si la conveniencia, si cómo encajamos esto, lo que es, sino es que no tenemos otra opción, es que no sabemos qué hacer. Entonces tenemos que aceptar esto porque es la única forma que tenemos ahora mismo de que vengan puestos de trabajo, de que venga actividad económica. Entonces, independientemente de que al final se acaben aceptando, ¿no? Determinados proyectos que vienen de fuera, la pregunta es, ¿pero realmente tenemos margen de maniobra para hacer algo desde el territorio? Insisto, nuestra respuesta y nuestra apuesta es que sí, y que la planificación estratégica nos ayuda a hacerlo, ¿no? Nos ayuda a ser más, si quieren, soberanos, ¿no? De nuestras propias decisiones en el territorio, ¿no? Y que a Laurín de la Torre, o Málaga, o el área metropolitana puedan decir, no, nosotros queremos este desarrollo, este tipo de desarrollo social y económico, y ponemos los instrumentos y ponemos nuestra toma de decisiones al servicio de este modelo. Esto es como un dial de estos de las radios antiguas, ¿no? Que lo podía sintonizar. Bueno, está claro que vivimos en un modelo globalizado y que ese modelo globalizado nos condiciona muchas de las decisiones que tomamos, y especialmente en el ámbito económico. Lo que decimos es que la planificación estratégica nos permite modular algo ese dial y, por tanto, no dejarnos llevar por las corrientes de la globalización y a ver dónde nos llevan, sino dentro de esa corriente poder navegar con un rumbo que nosotros mismos hayamos podido determinar, ¿vale? Por tanto, el mensaje inicial fundamental, que es el que da sentido a que luego estemos hablando de todo esto, es sí se pueden hacer cosas, ¿vale? La planificación estratégica es un instrumento útil, válido para el desarrollo económico local. Entonces, yo a partir de aquí tengo que explicar, bueno, entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de planificación estratégica? ¿Vale? Yo quiero orientarlo desde esta perspectiva, ¿no? La planificación estratégica es un instrumento para gobernar bien, o mejor, la ciudad, el territorio en el que estamos trabajando, viviendo y en el que nos movemos. No, me toca a mí intervenir. Como ha dicho el alcalde antes, no vengo de Inglaterra, aunque lo parezca. Bueno, soy Rafael Merinero, soy profesor de políticas públicas y de sociología política en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, y aparte de dedicarme a esto que decía Oriol, que por lo que nos pagan fundamentalmente, ¿no? Que es por escribir libros, hacer artículos y dar clases, pues de vez en cuando la gente de la universidad también intentamos que el conocimiento que se genera en el ámbito de la academia pues tenga una aplicación a la realidad, ¿no? Al mundo donde vive la gente corriente. En la universidad vivimos también gente, a veces no tan corriente, pero bueno. Intentamos que de alguna u otra manera todas estas ideas que Oriol nos ha trasladado de una manera muy gráfica y muy amena y además muy clara, pues se traduzcan o se puedan traducir
la posibilidad de planificar y de gestionar mejor nuestra ciudad. Eso es, yo creo que el espíritu, el objetivo que hay detrás de este tipo de instrumentos que son los planes estratégicos. Probablemente el hecho de que estéis aquí esta tarde se deba a que la buena parte de vosotros y vosotras haya participado de alguna u otra manera en el plan estratégico de Alaurín. Entonces ya me imagino que algún tipo de sensibilidad o de inquietud o de preocupación tendréis con esto de la planificación estratégica. Bueno, pues fundamentalmente, como os decía, una de las cosas que nosotros hacemos o intentamos hacer desde la universidad es conseguir que todos estos conceptos, todas estas ideas que son complejas, esto del desarrollo, de la gobernanza, de la propia planificación, y no hablemos ya de la estrategia, pues acaben de alguna u otra manera contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de determinados territorios. En nuestro caso ha sido Lucena donde hemos trabajado fundamentalmente. Lucena, como ha dicho antes el alcalde, es una ciudad desde hace poco tiempo, que en el plan de ordenación del territorio de Andalucía a los pueblos grandes se le empezó a denominar ciudad, aunque Lucena tiene cierta dinámica urbana, ¿no? Algunas de las condiciones que pusimos en el primer plan estratégico pues han hecho que hoy haya allí un Carrefour y un McDonald's, y eso hace que haya cierta dinámica urbana en Lucena, además de otra serie de circunstancias, ¿no? Pues como digo, Lucena, como decía antes el alcalde, es una ciudad de en torno a unos 45.000 habitantes que está a una hora y cuarto de aquí de Alaurín de la Torre. Pertenece a la provincia de Córdoba, Oriol antes del vídeo. Y es que aquellos planes que consiguen aglutinar, articular bien a los actores del territorio son los que subsisten. No los mejores, no los más participativos, no los que incorporen mayor dosis de innovación, no los que se centren en las potencialidades locales, no. Son los que consiguen establecer de una manera más efectiva las redes de colaboración en las ciudades y en los territorios. Bueno, pues la reflexión que yo voy a trasladar sobre el plan estratégico de Lucena, yo no voy a contaros qué hemos hecho, ni qué bien, y cómo ha cambiado la ciudad y los efectos del primer plan estratégico. Algunas notas os diré, pero sobre todo me voy a centrar en cómo hemos pensado nosotros en el segundo plan estratégico, que teníamos que articular, que teníamos que hacer este proceso de construcción compartida de la ciudad o del territorio. Fundamentalmente, como os decía antes, el plan estratégico de Lucena, este segundo plan estratégico, que está, lo terminamos de redactar, justo se aprobó en el último pleno de la corporación anterior, donde había 3 fuerzas políticas. Hoy en Lucena tiene un comportamiento urbano, no solo por el McDonald's, sino porque ha fragmentado el pleno como las grandes ciudades de este país. Y está el PSOE, está el Partido Popular, está Izquierda Unida, está Podemos, está Ciudadanos, o sea, están todos, ¿no? Con lo cual, esto también nos marca en Lucena. Nosotros le decimos a la gente del ayuntamiento que ahora, aparte de lo del McDonald's y lo del Carrefour, pues también la fragmentación del pleno es un indicador de dinámica urbana. Bueno, pero en definitiva, ¿qué hicimos en el primero para dar respuesta a la colaboración y a la puesta en marcha de una estrategia compartida? ¿Y qué hemos hecho en el segundo? Porque la ciudad ha cambiado, y ha cambiado de una manera considerable en los últimos 15 o 16 años. Fundamentalmente, el primer plan estratégico era un plan del ayuntamiento. Era un plan que provenía de un escenario
en el que el ayuntamiento era un edificio muy feo, que estaba situado en el centro de la ciudad, en el que entraban 400 funcionarios a trabajar, y la gente de la ciudad no sabía muy bien qué hacía. Resolvían ciertas cuestiones burocráticas, pero el alcalde llegaba al ayuntamiento a media mañana, le llevaban las firmas, el periódico, y a media mañana se iba. No había concejales liberados, no había delegaciones municipales, había negociados. Negociado de contratación, el negociado de... Pero no existía un área de cultura, no había biblioteca, no había actividad deportiva, no había... Era un ente que gestionaba con los tributos y hacía algunas cosas. Fundamentalmente los famosos 16.6, ¿no? 16.3, ¿no? Son los procedimientos de autorización de uso de las antiguas normas urbanísticas, de la antigua planificación urbanística. Es decir, por eso a la gente de Lucena le decían los extraterrestres, ¿no? Porque de pronto había olivos, quitaban los olivos y decían, venid, que os voy a enseñar mi nave, ¿no? Y eso del emprendimiento del que hablaba el alcalde ha sido una de las características de Lucena. Lucena ha sido una ciudad muy dinámica desde el punto de vista empresarial. Entonces, en aquel escenario del año 99, año siglo XX, el ayuntamiento tenía que generar un terreno de juego nuevo en el que él ser un actor importante, porque no lo era. Y entonces se creó un primer plan estratégico fundamentalmente orientado hacia una serie de intervenciones que el ayuntamiento tenía que hacer. Porque las calles muchas de ellas no tenían alcantarillado, el centro histórico estaba abandonado, no había biblioteca, no había instalaciones deportivas, no había polígonos industriales, había zonas industriales, pero no había polígonos industriales. No había un proyecto de ciudad, no había un proyecto de pueblo, y fue lo que hizo el ayuntamiento en aquel momento, en ese primer plan estratégico. Entonces, lo que quería de la gente, de la ciudadanía, era que respaldara su proyecto. Vamos a darle voz a los ciudadanos para que a través de la participación ciudadana nos digan si los proyectos son importantes, no qué tipo de proyectos, sino los proyectos que nosotros les estamos proponiendo son importantes o no, y qué características deben de tener los proyectos. Entonces recurrimos fundamentalmente a articular a la sociedad civil, en la que no había intereses articulados, no había intereses compartidos, es decir, no había prácticamente asociaciones en aquel momento. Entonces la base del sistema de capital social del que antes hablaba Oriol la tuvimos que construir en este proceso de participación, de proceso en esta dinámica de generar implicación de la sociedad civil. Entonces se crearon grandes foros en los que venía mucha gente, muchos ciudadanos, donde decían, pues queremos que el parking, que fue el proyecto más votado del plan estratégico, no se haga en el entorno de la iglesia del Carmen, sino que el parking se haga debajo del ayuntamiento. Por si se cae, que se caiga el ayuntamiento y no se caiga la iglesia, me imagino yo, sería fundamentalmente. Pero ese tipo de intervenciones fue, digamos, de dinámicas de participación, fue la que en la que caracterizó la metodología de la planificación en Lucena en el primero. Nosotros nos preocupábamos mucho de las acciones, de las actuaciones. Era nuestro gran elemento. Esta actuación 1.3, pertenece a la línea estratégica, a la medida, y entonces nos preocupaba mucho el segundo de los elementos de los que hablaba Oriol, ¿no? Lo de lo gerencial, lo de la eficiencia, ¿no? Conseguir que la acción se haga con el menor coste posible y de la mejor manera para resolver el problema que persigue. Entonces nos preocupaba ese tipo de cosas. El primer plan estratégico tenía una aportación integral. ¿Por qué? Porque mirábamos la ciudad desde distintos sectores. Os comentaba antes que cuando empezó el primer plan estratégico, pues no había el concepto de delegación municipal, casi no existía.
Entonces empezamos a construir el primer plan estratégico para reforzar las delegaciones municipales. Entonces había una línea de juventud, una línea estratégica de cultura, una línea estratégica de deporte, una línea estratégica de economía, una línea estratégica de urbanismo. Fuimos de alguna u otra manera utilizando el plan estratégico para potenciar las delegaciones municipales. Ese nuevo concepto, esa nueva idea que el ayuntamiento en aquella época quería instaurar en la ciudad o pretendía instaurar en la ciudad.